No nos equivocábamos cuando decíamos que se presentaba un verano calentito en lo que a panorama informativo se refería, sobre todo en Cataluña. Se está celebrando en estos precisos instantes un acto político llamado Garantías por la Democracia, por un referéndum legal, efectivo y vinculante. Alex Naranjo, buenas tardes, buena tarde. Buenas tardes, Luis. Estás siguiendo desde hace unos minutos que ha comenzado ese acto. De momento, prácticamente función protocolaria de las personas que han asistido y que están presentando ese acto. ¿En qué va a consistir exactamente? Bueno, en ese acto se va a explicar todos los detalles sobre ese referéndum, o eso es lo que nos han dicho, del 1 de octubre. Entre ellos hay, para que os hagáis una idea, están en el Teatre Nacional de Cataluña y hay 3 hileras de sillas para los miembros de Junts pel Sí, que están delante de todo. También personas destacadas como diputados de la CUP o, por ejemplo, Artur Mas y otros expresidentes tanto del Parlamento y aquella gente que ha formado parte de ese proceso independentista. También para los periodistas y para la gente que quisiera asistir. Hemos visto ya una introducción por parte del diputado Lluís Llach, que ha abierto el acto. Luego ha sido Jordi Turull, el portavoz parlamentario de Junts pel Sí, que ha dejado frases que de momento las están usando un poco como telonero. No están adelantando nada fuera de lo que ya conocemos. Turull ha dicho que se votará, como siempre, con todas las garantías y que el resultado será vinculante. Ha dicho, hay 2 cosas positivas, una positiva y una negativa. La positiva es que habrá más garantías democráticas. Se ve que el término garantías es muy importante y es el que más se está señalando estos minutos que hace que he empezado, y que tendrá una emisión internacional de garantías. Como parte negativa dice, bueno, como ya sabemos, hay un Estado que intentará amenazarnos, pero para que no salga bien. También ha estado la líder de Esquerra Republicana, Marta Rovira, la secretaria general, que está ahí junto a Jordi Turull. Creo que ahora mismo, sí, aún están hablando en este acto. Y ha dicho que la base de las garantías jurídicas se amparará en el derecho internacional. Me has comentado además a micro cerrado que había abierto el acto Lluís Llach de Junts pel Sí y después ha tomado la palabra Marta Rovira, es decir, sí, que más o menos se reparten dentro de esa coalición Junts pel Sí, se reparten un poco el papel protagonista. No sabemos quién va a tomar la palabra después de Rovira y Turull. Lo más probable es que pueda ser Oriol Junqueras, pero por intuición, por ser el vicepresidente. Quien tendría que culminar ese acto sería el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y ahí destapar todo lo que nos interesa saber. Exactamente cuáles son esas garantías, que es lo que ustedes están diciendo. Esta mañana, precisamente, en el Parlamento, no en el hemiciclo, pero sí en las dependencias del Parlamento, se ha presentado un avance, como un spoiler de esa ley de referéndum. ¿Este acto pretende refrendar lo que se ha dicho esta mañana, o ya han avisado las fuerzas que participan en este acto que se van a desvelar incluso más detalles de los que hemos conocido hace unas horas? Lo de esta mañana ha sido una previa de lo que se iba a hablar, pero está claro que los detalles tienen que estar esta noche, ahora mismo, dentro de unos minutos, cuando comparezca tanto el vicepresidente como el presidente de la Generalitat. Lo que se ha dicho esta mañana se han dado algunos titulares, eso es cierto, como por ejemplo que habrá un decreto de convocatoria que no se sabe si lo firmarán o bien el presidente o bien todo el gobierno, como dijo anteriormente también desde Esquerra Republicana Oriol Junqueras. También prevé declarar la independencia en 48 horas después del 1 de octubre si gana el sí. Si gana el no, elecciones autonómicas y a mirar a ver cuál sería el próximo escenario. Además, tampoco se prevé un mínimo de participación, porque eso alientaría a un boicoteo. Es uno de los principales titulares que estamos viendo en la prensa a nivel estatal. Censo propio sin mínimo de participación y elecciones automáticas, es decir, que se adelantarían, no se esperarían y se continuarían. En caso de que ganara el no sería así. Exacto, en caso de que ganara el no y en caso de que ganara el sí, como decimos, en apenas 48 horas se proclamaría la independencia de Cataluña. Se proclamaría, pero atención, una cosa es proclamar y decir, somos, sí, lo que usted quiera, pero a partir de entonces empieza un proceso constituyente y vienen las reacciones, porque para separarte de un Estado tú puedes decir, nos separamos, pero el Estado puede admitirlo o no puede admitirlo, y el resto de países te tienen que aceptar. Ley de autodeterminación de Cataluña que se ha presentado, lógicamente, como viene siendo habitual, con la ausencia de Ciudadanos, Partido Socialista de Cataluña y Partido Popular. ¿En qué ha quedado el papel de Catalunya Sí que es Pot?
Pues bastante reducido. En ese acto precisamente en el que estamos viendo ahora mismo han aparecido pues Joan Ginet, diputado de Catalunya Sí que es Pot, más bien de la corriente de Podem Catalunya, está en ese acto, pero esta mañana también hemos visto al secretario general de Podem Catalunya o de Esquerra Unida y Alternativa, que sería como la marca catalana de Izquierda Unida. ¿Quiénes no están? Iniciativa per Catalunya, los ecosocialistas. Leíamos hace unos días que uno de los principales objetivos en este verano de Carles Puigdemont es buscar el favor de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, de cara a la celebración de ese 1 de octubre, porque considera que es una figura clave que abriría muchísimas puertas. Lo es la alcaldesa de Barcelona, pero no se le está poniendo bien, porque la alcaldesa de Barcelona, digamos que va a lo suyo directamente. No se mete muy en serio con este tema, pero es que los comunes tienen una opinión un poco efímera, porque claro, ellos te apoyan de que se celebre ese 1 de octubre siempre y cuando no sea vinculante y siempre y cuando el resultado no se ejecute. Claro, es que al también final como movilización, dicen. Entramos en el universo de los matices, que contrasta con ese tanque que pretenden montar Junts pel Sí, en el que apenas haya fisuras en cuanto a comentarios, es decir, el proceso sale adelante, se van dando los pasos y cualquier diferencia se penaliza, y se penaliza, como es el caso, por ejemplo, de Jordi Baiget en las últimas horas. Así es, pero antes de irnos a Baiget te voy a repasar un poco la opinión de la oposición de este acto de la mañana. Ciutadans, por su parte, Carlos Carrizosa, dice que asistimos a una performance, que no han hecho nada importante en esta mañana. El PSC, por parte de Ferran Pedret, no hay nada en el Parlament, por lo tanto no hay garantías, porque dicen que hay que decidirlo en el Parlament y entonces eso tendría una validez. Quien se ha puesto un poquito más apocalíptico ha sido el Partido Popular, por su líder, Xavier García Albiol, que dice que ni siquiera su derecho a autodeterminación lo están garantizando con esto que van a aprobar, con esa ley de referéndum. Quieren provocar, dice, que se suspenda la autonomía. De hecho, ha llegado a hablar García Albiol de golpe de Estado en las declaraciones que ha dado a la prensa, y de hecho Ana Gabriel de la CUP ha tomado la palabra poco después ante los medios y ha dicho que de ninguna de las maneras se puede calificar la citación el 1 de octubre de los catalanes con las urnas como golpe de Estado. Le parece un mensaje propagandístico de lo más sucio a la dirigente de la CUP, de hecho. Mira, de hecho, de lo que más podemos hablar de todo este proceso independentista es que aquí se está formando un diálogo de unas cosas que son y que no son. Porque por parte de los independentistas se les dice a aquellos que no quieren votar que no son democráticos. Pero por parte de los partidos que no quieren votar se está diciendo que están ejerciendo un golpe de Estado. Y así llevamos 5 años. Entonces, ni es verdad una cosa ni es verdad la otra. No es cierto. Lo del golpe de Estado queda muy bien, pero es lo mismo que decía el Partido Popular contra los que se manifestaban el 15 de mayo del 2011 en la Puerta del Sol o en la Plaza de Cataluña de Barcelona. Oye, Alex, ¿crees que va a traer cola el cese de Jordi Baiget, que se produjo ayer por la tarde? Parecía que había choque de trenes dentro del PDeCAT, que tampoco está para lanzar confeti con las fisuras internas, pero lo cierto es que, según nos comentabas hace unos minutos, Artur Mas está presente en este acto político que está teniendo lugar. Y eso podría suponer un acercamiento, teniendo en cuenta que Baiget estaba considerado un hombre fuerte de Artur Mas y que prácticamente toda la plana mayor de Mas dentro del PDeCAT, como Homs, como Joana Ortega, han salido en defensa de él. Es que el problema es interno. El problema lo tienen en el PDeCAT. Es la nueva convergencia. El sustituto al final de Jordi Baiget será Santi Vila, que es un poco como un tecnócrata para el gobierno de la Generalitat, porque es aquel señor que ponen donde siempre hay un hueco. Venía de Territori y Sostenibilitat, o sea, infraestructuras, luego lo pusieron en cultura, ahora lo han movido, pero temporalmente, para la consellería de Baiget, que es la de empresa y ocupación, y por lo visto el problema existe dentro del seno del PDeCAT. Con esta actuación, quien ha quedado mal es Marta Pascal, que es la secretaria general del nuevo partido, porque hace 24 horas estaba apoyando a Baiget. Y ahora queda prácticamente desnuda dentro de lo que es el PDeCAT y de lo que es Junts pel Sí. La decisión de destituir a Baiget es totalmente unilateral por parte del presidente.
por parte de Puigdemont. Es más, ha sido un acto bastante surrealista, porque lo vimos hace unas horas tan solo. Puigdemont agradecía el trabajo a Baiget, claro, después de echarle. Admite que no ha sido fácil, que la semana que viene lo explicará todo por decisión propia en el Parlamento, pero lo que sí que es cierto es que cuando tienes un miembro de tu gobierno que está diciendo algo que te está autoboicoteando, el presidente tuvo que ceder a las presiones de la CUP que pedía su dimisión. Es que el Estado Central se frotó las manos ayer con las declaraciones de Baiget. Eso podemos prácticamente garantizarlo. Sí. Esa fisura, ese díscolo, le daba armas al gobierno central para atacar precisamente la celebración del 1 de octubre. Claro. Lo raro era Puigdemont. Sí, dime, Alex. Que Baiget no dijo tal cual el 1 de octubre va a ser el 9N. Lo que dijo es, tal y como pinta, el gobierno español nos va a poner todas las trabas y por lo tanto al final tendrá que ser algo parecido al 9N. Claro. Se le pidió explicaciones, que rectificara. No rectificó del todo, sino que dijo que, bueno, claro, a ver, que es que yo me refería, pero lo defendió, claro. Entonces, cuando alguien de tu propio equipo pues no funciona como tú esperas, pues el presidente ha tomado esa decisión unilateral. Cuidado. Lo raro, como decías, es que Puigdemont esta mañana alabara la lealtad de Baiget, cuando el motivo para cesarlo, y lo ha explicado también Neus Munté en rueda de prensa, era que no existiera lealtad al proceso soberanista, una lealtad 100%, que es lo que se está intentando sacar adelante. Lo que nos da a entender que en el Partido Demócrata hace mucho frío. Se las ven crudas, se las están empezando a ver crudas. Yo en otras conexiones muchas veces te he hablado de cómo se va pareciendo la UCD, con las distancias, con el PDeCAT. ¿Qué le pasa al PDeCAT? Que no tiene el líder, que tienen un presidente bien valorado, más que el propio partido, que tiene una dirección interna por parte de Marta Pascal y de Artur Mas que aún no ha echado a andar y que tiene unas divisiones por culpa de los pronósticos electorales que les están diciendo que se van a hundir. Por lo tanto, solo les queda una opción. O bien se agarran a un clavo ardiendo y se juntan con cualquier partido para que no se note tanto el caos, o simplemente sucumben y se dejan caer poquito a poco. Las encuestas este fin de semana les daban 23 diputados. Un partido como Convergència, que había conseguido pues 50 o 62 diputados hace tan solo 7 años. Momento para la elucubración. ¿Crees que esto acaba con las aspiraciones de liderar el PDeCAT de Marta Pascal, o simplemente es una traba en el camino que con los meses quizás se pueda ir matizando? No, a Marta Pascal le queda mucha cuerda por delante, es una persona joven y por lo tanto es lo que los electores valoran. Está muy bien valorada dentro de su partido, pero le falta más, igual que a Pedro Sánchez, que le faltaba hace unos meses cuando estaba en de secretario general, le faltaba liderazgo. Tengo un par de cosas más que me gustaría comentar contigo. Ayer La Vanguardia sacaba un sondeo según el cual, si se celebraran elecciones, Esquerra se dispararía hacia arriba. De hecho, se mantendría el bloque soberanista, apenas perdería la suma de Junts pel Sí y la CUP, apenas perderían un diputado en el Parlamento. Es verdad que perderían votantes, pero lógicamente se ven beneficiados por la ley electoral también y formarían un bloque con mayoría absoluta. Junts pel Sí y la CUP estamos diciendo. Sin embargo, en ese hundimiento del PDeCAT que constataba esta encuesta, e hilándolo con lo que me comentabas tú de las similitudes con UCD, en Cataluña no existe un partido como en su día Alianza Popular, luego reconvertido en Partido Popular, que aglutinara parte de ese electorado, también junto con el Partido Socialista, y se quedara con esos votantes. ¿Dónde podrían migrar los votantes del PDeCAT que no hayan ido hasta el día de hoy a Esquerra Republicana? Porque muchos lógicamente han ido a Esquerra Republicana. Pues es un buen planteamiento el que has hecho, creo que te sigo. En su momento existía la marca Unió, ahora esa marca no existe. También es cierto que hay mucha gente que pide llenar ese espacio, porque dicen que ese espacio pues no está completo. Un espacio nacionalista, pero no independentista. Bueno, es posible que quede algún reducto en el PDeCAT, pero lo cierto es que aquellos que sean nacionalistas y que no sean independentistas, pues tienen muy pocas opciones. Tal vez el PSC, tal vez Ciutadans, pero claro, si uno es nacionalista, mucho no encaja en Ciutadans. Depende. Deberíamos ver qué pasa con el referéndum, porque
sea lo que sea, unas elecciones vendrían, como ya os he dicho en otras ocasiones, después de ese referéndum, o en el caso de que no hubiese ese referéndum, que podría ser también alguna opción remota. Sería el momento de unión. Sería el momento, pero lo cierto es que llevan disueltos unos cuantos meses después de su caída libre. Bueno, no es que fuera el momento de unión o no de unión. La diferencia es, una vez pues superado ese referéndum de independencia, una vez ganado ese referéndum o perdido, da igual. Entonces, el concepto ser independentista o no ser independentista no valdría para nada. Porque ya habrían hecho lo que necesitaban, que era la independencia. En fin, no nos equivocábamos para nada cuando decíamos que este verano iba a ser intenso. Vamos a estar muy pendientes. Dime, Alex. Sí. No nos olvidemos de una cosa. Estamos hablando desde hace mucho tiempo de partidos independentistas o no independentistas, unionistas, pero es que cada partido tiene una ideología. Es que Republicano es un partido de izquierdas, progresista, republicano. El PDeCAT es un partido, pues, de toda la vida, conservador, democristiano, en algunas facciones, liberal en muchas otras. Es que a veces nos olvidamos de todo eso. Es que ahí el trasvase de votantes no es que se pudiera complicar. Es como si ahora a día de hoy dijéramos que el Partido Popular y el Partido Socialista hacen una coalición. Sería muy difícil que hubiera trasvase de votantes, incluso con posiciones aún más alejadas, que son las que en algunas cosas sí que están muy de acuerdo. Eso es cierto. Porque en el sentido de Estado, y de verdad no lo digo con ningún rintintín, o sea, en el sentido de Estado están muy de acuerdo. Y cuando hay que hacer una constitución, fíjate, año 78, todos los partidos, a pesar de sus diferencias ideológicas, estaban ahí. Vamos a estar muy pendientes de ese acto, Alex, del cual nos vas a contar, si te parece, a partir de las 9:30 los principales titulares, porque prevemos que, saldrá de ahí alguna novedad con respecto a lo que hemos conocido esta mañana. Sabremos más detalles. Ahora mismo está compareciendo pues Oriol Junqueras, el vicepresidente, y tomaremos ahora nota y hablaremos después. Completamos eso que conocíamos esta mañana, la Ley de Autodeterminación de Cataluña. Gracias, Alex. Hablamos en apenas unos minutos a partir de las 9:30. Esperemos que el acto sea lo suficientemente entretenido. Hasta luego. Un abrazo, Alex. 8:23. Mundo Noticias, Radio Internacional. 9:32, hora menos en Canarias. Momento para volver a conectar con Cataluña. Àlex Naranjo, bona nit ja, buenas noches. Buenas noches, Luis. Muy pendientes de ese acto que ha tenido lugar en el Teatre Nacional de Cataluña. ¿Ha acabado ya? Ha concluido hace apenas unos 30 minutos con la última intervención, la del presidente Puigdemont. Como hemos dicho, pues ha seguido la cronología. Recordamos que ha abierto Lluís Llach como telonero. Luego han estado explicando esta ley tanto Marta Rovira como Jordi Turull, el presidente parlamentario de Junts pel Sí, y han explicado algunas cosas que mientras íbamos hablando hemos ido desgranando un poco más. Esta mañana, recordemos, se presentaba la autodeterminación de Cataluña. Era una presentación a nivel político. No. ¿Àlex? No, se presentaba la ley del referéndum. Eso es, la ley del referéndum. Y esta tarde era la presentación a la sociedad civil, podríamos decirlo así, en un acto cargado de simbolismo, porque en el teatro, en escena, había una serie de urnas colocadas en disposición, había numerosas personalidades encima del escenario, incluso también presentes en las filas de ese teatro. Mira, te explico. Ahora se ha acabado ese acto, ha concluido hace apenas unos minutos. Puigdemont ha llegado ante una gran ovación, ha dejado algunas de las frases que ahora os vamos a decir, que se inicia un camino para ir explicando a 200 ciudades y pueblos del país, explicar todo lo que haga falta para esa ley del referéndum. 200. En realidad en Cataluña hay 948 municipios, así que habrá que ver cómo va esto. Hemos estado mirando perfectamente esa página web que se acaba de activar, que se llama garantías.cat, y en esa página pues existe un PDF en el que explica la ley, 20 páginas, paso a paso. Varias cosas que nos llaman la atención de lo que se ha explicado y de lo que se lee o que se puede entender de ese redactado. Principalmente que se va a crear una sindicatura electoral, que será un organismo independiente e imparcial que garantizará transparencia y objetividad en ese proceso electoral. También se desvelan, por ejemplo, la intención del gobierno catalán de adquirir las urnas que pretende utilizar el 1 de octubre. Ya están comentando algunos representantes de otros grupos políticos que eso podría implicar a Puigdemont y a Junqueras si deciden asumir la firma directamente de la compra de urnas. Al final, esta web
que se ha puesto en marcha, como dices, durante el acto en el Teatro Nacional de Cataluña. Hace apenas media hora. Está funcionando a pleno rendimiento ya. Sí, de hecho nos ha costado un poco porque ha sido un proceso de entrar bastante lento. Seguramente ya había un poco de interés, ¿no? Lo que observamos es que en esa página web están varios idiomas, entre ellos catalán, español y occitano, y de momento le hemos dado la versión en español y salía como en los próximos días, así que yo paso a traduciros directamente del catalán al castellano lo que hemos observado. Fenomenal, nos fiamos de tu traducción, Alex. En ese documento hay el artículo 18, que es uno de los más importantes o donde más le hemos echado un ojo. Dice: corresponde a la Sindicatura Electoral de Cataluña, con relación a ese referéndum, las competencias siguientes. Entre ellas hay un montón de referencias. Nominar a los miembros de la Sindicatura Electorales de demarcación, como unas pequeñas mini demarcaciones, validar el censo electoral, elaborado de responsabilidad de la Administración, eso sí, o sea, quien facilitaría ese censo sería la Generalitat de Cataluña, pero lo validaría una sindicatura electoral específica. Y esa sindicatura electoral tiene que estar formada por juristas que serían nominados también, a su vez, a través de la mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña. En esta misma sindicatura podrían elegir después a otras mini sindicaturas electorales. Da la sensación, por lo que se lee y por las primeras impresiones, a que esto tendría que ser una especie de funcionarios no, sino sindicatura electoral. Estoy echando un vistazo a la web, es simple, es bastante intuitiva, y lo que me llama la atención de los puntos que estás desgranando, Alex, es la normalización de todos ellos, porque o bien en el titular o bien en el párrafo explicativo aparece la palabra siempre, como siempre, con normalidad, voto normal, locales normales, y es algo que es transversal a través de todos los puntos que figuran en Garanties.cat. Sí, es la imagen principal que se quiere dar, pero sobre todo pues nos sorprenden algunos puntos que a mí, la verdad, por ejemplo, esa sindicatura sería la encargada de efectuar un escrutinio general de las mismas del mismo referéndum. Así que claro, es sorprendente, pero a su vez, si entendemos que la sindicatura electoral, este organismo que crearían con juristas, se encargara de todo, tampoco es del todo cierto, porque nos podemos ir al artículo 33 de esa misma ley y allí se destaca muy claramente cuáles tienen que ser las acciones por parte del gobierno de la Generalitat. Acciones como, por ejemplo, pues lo tengo por aquí, facilitar un censo electoral, cosa que no sabemos muy bien de dónde lo van a sacar, si es que realmente lo tienen, a pesar de que llevan días insistiendo en que sí, que habrá censo electoral, colaborar con un departamento competente para garantizar el derecho a voto, elaborar, actualizar y hacer cambios pertinentes de la cartografía de Cataluña, efectuar un sorteo, en fin, tenemos una ley. Esa ley se va a aprobar, por cierto, al final del mismo PDF lo dice, se entrará en vigor el mismo día que se haga la publicación oficial. El famoso caso de admitir directamente sin trámite parlamentario. Bueno, seguramente habrá una grieta legal por la cual sea suspendida por el Tribunal Constitucional. Varios puntos. El Estado central, lógicamente, suponemos, no va a ceder ese censo electoral. Eso por un lado. Por otro, sobre la sindicatura electoral, también lo tengo aquí abierto justo delante de mí. Está nombrada, como decías, por el Parlamento de Cataluña y además se va a encargar del propio escrutinio. Aquí probablemente haya uno de los máximos puntos de tensión, porque lógicamente el Parlamento de Cataluña no va a nombrar una sindicatura electoral que sea contraria a sus intereses. Bueno, tendrán que votarlo por la mayoría absoluta. Claro. Se trata de juristas y no de personas jurídicas, porque precisamente y politólogos también, politólogos expertos en procesos electorales. Exacto. Dice, además, ese organismo, principalmente en la descripción, tiene que ser independiente e imparcial. Ya, bueno, pero claro, desde el punto de vista que desde el momento en el que está nombrado por el Parlamento de Cataluña, no sabemos hasta qué punto puede ser independiente e imparcial. Claro, sí, ahí está realmente no sabemos con qué criterios se van a elegir a esas personas, que a su vez tienen que elegir a otras personas que hagan pues de sindicatura más pequeña
para ir encabiendo cada una de las localidades de Cataluña. Además, otra de las rarezas que hay en esa ley es que se constituirá una misión internacional de garantías que valide ese referéndum, que tenga máximos de estándares de calidad y que cuente con la presencia de prestigiosos juristas y técnicos de cualquier lado del mundo, observadores internacionales, partidos políticos y federaciones que quisieran que tengan representación parlamentaria pueden designar en las demarcaciones electorales a representantes y apoderados que estén en ese referéndum. Todo parece muy similar a lo que serían unas elecciones normal y corriente. Además habrá un censo, por lo tanto también se llamará a montar las mesas electorales a aquellos ciudadanos de a pie. Muy pendientes, yo sí veo esa diferencia con unas elecciones normales, muy pendientes de la repercusión internacional. Recordemos que es una de las batallas del soberanismo prácticamente desde el principio, con sus luces y sus sombras, con sus éxitos y sus fracasos, el buscar apoyo internacional para plantar cara, en este caso, al Estado central. Prestigiosos juristas y técnicos de todas partes del mundo, como decías. Pero una de las cosas que hemos aprendido del 9 de noviembre, que también hubo ahí juristas internacionales, gente que estuvo observando, es que después de una ley siempre hay una segunda ley por cuando suspendan la primera ley. Así que esta puede ser una ley que se apruebe, que sea cautelarmente suspendida y automáticamente ya haya otra ley preparada en el marco de esta que estamos leyendo. Sería desde luego lo más lógico por parte del propio soberanismo, tener lo más probable, tener diferentes mecanismos que se vayan activando ante la más que probable y lógica respuesta del Estado central. Más cosas curiosas que hemos visto. Marta Rovira hablaba precisamente de que esta es una ley que no contradice el Estado, porque precisamente es el Estado quien ha ratificado esos tratados internacionales en los que se ampara esta ley. Y por cierto, si el referéndum se celebrase y hubiera un no como mayoría de votos, pues entonces las elecciones tendrían que ser el 3 de diciembre del 2017 aproximadamente, porque si en 48 horas, si saliera el sí, se aprobaría la independencia de Cataluña. En 48 horas, si saliera el no, habría elecciones, se proclamarían elecciones anticipadas. La ley catalana dice, la ley electoral catalana dice que en 54 días hay que preparar todo para poder disolver las Cortes. Vaya que incluso hasta los catalanes podéis llegar a votar hasta en 2 ocasiones en este 2017, por si no teníais suficiente con una. Estoy leyendo que se van a organizar actos informativos en más de 200 ciudades y pueblos de Cataluña para explicar la información necesaria sobre la convocatoria electoral, en una campaña que, de llevarse a cabo, sin lugar a dudas va a ser bastante intensa, en caso de que, lo hablamos también antes, si Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista de Cataluña entraran, cosa que bueno, hasta el momento hay que poner en duda, entraran en esta lid, en esta batalla electoral, sería bastante intenso, pero claro, está por ver cómo va a reaccionar el otro lado. Sí, de hecho, precisamente una de las cosas que hemos visto esta mañana es que lo que se intenta también es juntar a todo el mundo posible, porque tanto Ciudadanos como Partido Popular han dicho precisamente desde el 27 de septiembre del 2015 que lo que querían eran elecciones autonómicas. Entonces la solución, desde el punto de vista independentista, es muy fácil. Vote usted que no a ese referéndum y tendrá elecciones autonómicas. Además hay que recalcar que el presidente Puigdemont ha dado su opinión sobre el nuevo tumbo que ha hecho el Tribunal Constitucional, en el que ha recortado, entre otras cosas, la ley del cine en Cataluña hace unas horas, que considera desproporcionado establecer cuotas del 50% a favor del cine en catalán y que fija que estas no pueden superar el 25%, entre otras. También ha dicho Puigdemont que las personas que participen en la consulta estarán blindadas por la ley. Y bueno, estos titulares un poco megalomaníacos, ha dicho que nada más será nuevo, nada volverá a ser como antes. Y lo que están destacando los medios, Alex, sobre todo a nivel estatal, es el 1 de octubre no habrá choque de trenes, uno de ellos quedará en vía muerta y el otro seguirá adelante, en clara referencia, por un lado, al Estado central y por otro
a Cataluña. Bueno, aquí tenemos toda esa información, que toda esa información aún es pronto para poder desgranar. Tenemos que saber exactamente la reacción de los líderes políticos, hay que matizar exactamente en qué se refiere, pero de entrada ya tenemos un paquete entero para ver cómo saldrá todo eso. ¿Comienzas ahora a ver ya diferencias con el 9N, Alex? Sí, hay algunas diferencias, hay algunas. El hecho de que esté más bien preparado, que haya esa sindicatura de la que se habla, que se encargaría de velar que todo estuviera correcto, pues te da unas garantías, es cierto, hay unas garantías ahí, pero no son absolutamente amplias. Aún no son amplias porque sabemos que el referéndum que tenía que ser el 9 de noviembre también fue suspendido y fue lo que fue después. Así que posiblemente tengamos algo parecido que se precie. También es verdad que al no poner unas líneas y al decir, pues no vamos a contar exactamente, no nos vamos a poner meticulosos con si vota un 50 o si vota un 55 o si vota solo un 45, eso también te da un poco de aire a 9 de noviembre. Claro, al final comparte esa característica con la votación del 9 de noviembre. Tampoco se requería un mínimo de votos en aquella ocasión. No, y en aquella ocasión la primera tenía bastante sentido, pero la segunda, que es la que al final se hizo, fue un proceso participativo, era algo muy de ir por casa. Habían unos voluntarios que se encargaban de todo, habían unas urnas gigantes, pero de cartón, gente que exactamente no sabía muy bien cómo hacer las cosas, porque eran gente voluntaria. ¿Qué decirte? No hubo ningún fraude electoral fuera de lo normal, hubieron 10 votos como mucho de personas que repitieron voto, 10 de los 2.300.000, pero sí te dabas cuenta de detalles que no gustaban, como por ejemplo que la persona que pudieran poner la papeleta no era obligatorio que fuera el titular, sino que si te hacía gracia y querías subir al niño para que pusiera la papeleta, pues se podía, porque claro, como no era un referéndum del todo legal, la gente tampoco sabía muy bien cómo actuar. Lo que hizo que, bueno, al final se convirtiera en, yo creo que uno de los fracasos, pese a que movilizó a muchísima población catalana, pero uno de los fracasos del proceso soberanista, la votación del 9N, quizá por también las repercusiones judiciales que ha habido en los últimos meses, con numerosas personalidades de aquellos años del panorama político sentadas en el banquillo. Alex, parece que el verano se plantea aún más apasionante, según vamos conociendo pequeños hitos en esta escalada hasta el 1 de octubre. Veremos si llegamos a la celebración de un referéndum o no, qué pasa por el camino y cuáles son las principales reacciones, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Sí, mi vaticinio por ahora es que en pocos días tendremos parón. Habrá eso, bueno, lo que ibas comentando, ¿no? Ir a más de 200 ciudades para explicar esta ley del referéndum, pero no habrá mucho más movimiento hasta los próximos días, como muchos, podríamos decir el 15 o el 20 de julio, y a partir de entonces rescataremos todo el proceso a partir del 1 de septiembre, que es cuando habrá que aprobar esa ley y habrá que ir hacia adelante. No tiene pinta de que Puigdemont vaya a coger muchas vacaciones este verano. No, eso seguro, pero de hecho ya hace unos cuantos años que no se cogen vacaciones los políticos. Acuérdate del año pasado que estábamos en una crisis de gobierno, bueno, una crisis de país, sí, en la que no había gobierno, un gobierno en minoría donde no cesaba absolutamente nadie, y ahí también estuvimos mucho tiempo sin gobierno. Vivimos unos cuantos escenarios nuevos en el año 2016 y en 2017 parece que también vamos a vivir alguna que otra novedad en el panorama político. Lo veremos, y de todas formas, si saliese el sí en ese referéndum, atención, porque hay un vaticinio que os dije hace unos meses, hace un mes más o menos, que os dije, ¿habrá elecciones hasta final de año? No las habrá. Si sale el sí, no las habrá, porque habrá que hacer un proceso constituyente y de ahí habrá que hacer unas elecciones, pero tendrían que ser a principios del 2018 y no finales. Y si sale el no, habría elecciones, con lo cual tu vaticinio... Ahí entonces sí, entonces acertaría. Gracias, Alex. Cuídate mucho. Gran trabajo con la cobertura del acto que ha tenido lugar en el Teatro Nacional de Cataluña, con presencia de la primera plana política catalana y también numerosas personalidades que se han acercado hasta allí, y con ese titular de Puigdemont. El 1 de octubre no habrá choque de trenes, uno quedará en la vía muerta. También se compromete a hacer posible el voto decisivo el presidente de la Generalitat. Gracias, Alex.
Gracias, hasta luego. Hasta la próxima. 9:50 de la noche, hora menos en Canarias, Mundo Noticias.